Y ahí le puedes dar. No, sí, Eso. sí, sí. Listo. Cuando me digas. ¿Listo? Comenzamos. ¿Ya? Ya. Bueno, buenos días. Nuestro grupo es el número 1 y somos Oscar, Maritza, Sonia y Rodrigo, que soy yo. Nuestro tutor es Mara Consuelo Cañadas. Entonces tenemos para la primera pregunta que hay básicamente tres visiones de las matemáticas. La primera es la conductista, la segunda es la cognitiva y la tercera es el constructivismo. Para la primera, entonces tenemos la conductista, que consiste básicamente en que el docente, el profesor, suministra información y conocimiento matemático al estudiante, ¿sí? Y cómo el estudiante puede ir aprendiendo mediante actividades de estímulo-respuesta, ¿sí? Es decir, mediante ejercicios, preguntas que el estudiante, el docente propone y el estudiante hace. En esa práctica repetitiva se aprende el conocimiento enseñado por el profesor. Es la visión conductista. Para la visión cognitiva tenemos algo muy distinto, y es que el papel del docente en el aula de clase es generar o proveer un entorno de aprendizaje apropiado para que el estudiante, mediante experiencias, ejercicios, la parte empírica, ¿sí? la experiencia, pueda obtener el conocimiento matemático. ¿Sí? Vale la pena aclarar que quizás aquí en la parte cognitiva es más la comprensión del estudiante de las actividades que él realiza, de los ejercicios, de la parte empírica que el estudiante realiza para poder obtener el conocimiento. ¿Sí? Es más esa la comprensión. Para la parte constructivista, entonces, el papel del docente es que tiene como una especie de background, como de base, propone actividades, propone las actividades, o sea, él propone actividades y el estudiante lo que hace es, él solo, ¿sí? Mediante selección de esa información de la actividad que él se propone, cómo interpreta esa actividad y cómo hace inferencias sobre los datos que le da la actividad, construye su conocimiento matemático, ¿sí? O sea, la parte constructivista es, el centro es el estudiante el que construye el conocimiento. El profesor simplemente da una actividad para que el estudiante pueda adquirir ese conocimiento matemático. Ya cuando él tiene el conocimiento matemático, puede generar hipótesis acerca de lo que él realizó. Con estas hipótesis, finalmente, el estudiante está en capacidad de describir experiencias y de prever acontecimientos, que básicamente cómo predecir o cómo poder resolver otros problemas con base en las hipótesis que él obtuvo de su conocimiento después de hacer estos tres pasos, ¿sí? Seleccionar la información, interpretarla y por lo tanto sacar conclusiones, ¿sí? Seguimos. Para la pregunta número 2, básicamente lo que tenemos es las perspectivas de las matemáticas en estos tres tópicos. Es el aprendizaje, enseñanza y evaluación, que vamos a explicar a continuación. Entonces, para el aprendizaje tenemos básicamente tres autores, ¿sí? con tres perspectivas. La primera es de Piaget. Aquí dice explícitamente que el conocimiento se adquiere por la acción de quien aprende. Reitero, para Piaget el aprendizaje es algo completamente del estudiante, ¿sí? ¿Y cómo lo logra? Mediante la interacción del entorno, ¿sí? Para eso es Piaget. Para Polia, que básicamente su trabajo está resumido en un libro que se llama How to Solve It, que más o menos en español es cómo se resuelve, ¿sí? Él expone 4 etapas, ¿sí? La etapa de la comprensión del tema, la concepción de un plan, la ejecución del plan y el examen. Entonces, ¿cómo aprende el estudiante? Siguiendo estas 4 etapas, ¿sí? El estudiante comprendiendo un problema, aprende la interpretación, después elaborando un plan, lógicamente está aprendiendo, ejecutando el plan, otra vez la parte de aprendizaje, y finalmente la autoevaluación, básicamente es el último paso. Es, ¿lo hice bien? ¿No lo hice bien? ¿Qué me toca hacer? ¿Sí? Y finalmente está Osuguel, que propone el aprendizaje significativo. Básicamente lo que dice acá es que un estudiante aprende nuevo conocimiento teniendo en cuenta
el conocimiento previo que él tiene. Y entre esos dos, cuando él logra hacer una relación entre lo que él sabe y lo que él va a aprender, es que hay aprendizaje para Ocio. Eso es. En la parte de enseñanza, seguimos con los tres autores. Para Piaget está aquí explícito: el objetivo de la enseñanza es el aprendizaje. Los niños aprenden conforme a sus propias actividades. Entonces, reitero, el estudiante es el que realiza la actividad y el que aprende. Es él solo el que construye el conocimiento. ¿Cómo se enseña? El papel del docente, entonces propone actividades y así se logra la enseñanza. Para Polya, entonces, es básicamente generar la disciplina de resolución de problemas, ¿sí? Es hacer muchos ejercicios, simplemente construir ese hábito tal cual dice acá. Así es como es la enseñanza según Polya. Y finalmente, para Ossibel, dice que hay que generar conocimiento matemático a partir de lo que se sabe. Entonces, un profesor, si tuviera esta visión, tendría que saber exactamente qué conocer cada estudiante y con base en ese conocimiento de cada estudiante, proveerle nuevo conocimiento. Para Ossibel, esa es la visión. Finalmente, en la parte de evaluación, tenemos que para Piaget, con sus múltiples trabajos experimentales que él hizo, llega a la conclusión que la forma más efectiva de evaluar el aprendizaje en cualquier persona es una entrevista individual, o como a veces le llamamos nosotros, un examen oral, un quiz oral, ¿sí? Para él así se evalúa más efectivamente el aprendizaje. Para Polya, evidentemente, como él propone la resolución de problemas, pues lo más natural es que evaluemos proponiendo un problema al estudiante y que él lo resuelva con lo que conoce. Finalmente, para Ossibel, tenemos que está muy de acuerdo con Polya también, y es en resolviendo un problema, el estudiante demuestra todas sus habilidades, ¿sí? Entonces, esa es la forma de evaluar para Ossibel. Sí. Para la última pregunta, la número 3, seguimos con los tres autores. Entonces, para Piaget, la relación entre las tres partes, enseñanza, evaluación y aprendizaje, es la siguiente. Tenemos que el estudiante, como el centro de todo, y por medio de una actividad, interactúa con el entorno que lo rodea, el entorno propuesto por el profesor, y así obtiene el aprendizaje. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? Mediante la entrevista individual que acabé de mencionar. Así se relacionan las tres partes para Piaget. Para Polya, aquí está el nombre, entonces el profesor lo que hace es enseñar las 4 etapas de cómo se resuelve un problema. Entonces él enseña a cómo comprender el problema, cómo realizar el plan, ejecutarlo y comprobarlo. Cuando el estudiante logra hacer esto, mediante la práctica, el estudiante logra aprender. Finalmente, ¿cómo se evalúa? En la última parte Polya propone la comprobación, es decir, mirar si el resultado es correcto o no. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación? Simplemente comprobando los resultados, ¿sí? El estudiante mismo puede hacerlo con ayuda del profesor. Finalmente, para Ossibel, como decíamos, la enseñanza se debe hacer teniendo en cuenta el conocimiento previo del estudiante, ¿sí? Con base en esto, el profesor puede proveer nuevo conocimiento, y mediante la relación de los dos que el estudiante mismo crea, es que logra el aprendizaje, ¿sí? Esto es como la mente del estudiante. Si esto pasa, hay aprendizaje. Finalmente, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero dice que se evalúa evaluación por medio de resolución de problemas. Entonces, para Ossibel es muy importante resolución de problemas. Se pone un ejercicio al estudiante, si él aprendió, lo hace bien o no. Bibliografía, nos basamos en el texto de Orton, Didáctica de las Matemáticas. Toda esta información es basada en ese texto. Y muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cuánto tiempo? 9:15. Bien. Si tienen dudas, que va a haber 1.000.000, con mucho gusto los escucho. ¿Ahorita o al final? Sí. Podemos hacer 5 minuticos de, si tienen alguna pregunta, igual después va a haber la reacción del grupo 2. Pero si tienen alguna pregunta o comentario o algo, lo pueden hacer de una vez.
Sí, con mucho gusto. ¿No hay preguntas? ¿Alguien ya que Lo dejo para o para el para la reacción. O para la reacción. Listo, sí, yo sé que es un poco denso. Entonces, listo. Muchas gracias. Gracias. Listo, chico.